Buen día, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. A partir de esta hora estamos dando apertura a la primera emisión del noticiero de Televen. Estamos culminando nuestra semana informativa en cuanto a la primera emisión, pero tenemos desde luego que un seguimiento sostenido de las informaciones y además asumimos la dinámica diaria, ¿no?, de lo que va ocurriendo en el escenario nacional e internacional. Así que aquí no se para, aquí no nos detenemos, aun cuando sea por ahora pues el cierre de esta semana y el cierre de la primera emisión, hoy viernes 12 de abril. Estamos próximos a desarrollar pues la propuesta informativa, pero antes quería decirles que, como abrebocas, que se nos informa que hay pues una grave y seria deficiencia del servicio de energía eléctrica en buena parte del municipio Libertador. Hay zonas de Caracas que están sin el servicio de luz eléctrica, zonas como San Martín, Roca Tarpeya y otros sitios que no tienen el servicio de energía eléctrica. Esperemos algún reporte oficial, probablemente a través de la cuenta de Corpoelec, para saber la razón y si ya a esta hora, y si ustedes así pues lo determinan y se comunican con nosotros, saber si se ha restablecido el servicio de energía eléctrica en buena parte del municipio Libertador, que es Caracas, la capital de la República, que es una zona muy grande, evidentemente, y cuando hay una deficiencia de este tipo, pues se nota de inmediato. Así que bueno, por lo demás, ya saben, tienen a la orden de ustedes la red social X, antes conocida como Twitter, para que puedan pues presentar sus apreciaciones y puedan incluso, como decía antes, enviarnos alguna información sobre esta deficiencia en el servicio de energía eléctrica en buena parte del municipio Libertador. Pero comencemos con otras noticias que son muy importantes y que están dentro de la agenda que desarrollaremos de inmediato. Bueno, comencemos con el tema o caso de la de PDVSA criptomonedas, en fin, todo este hecho de corrupción que ha denunciado el gobierno y que ha manejado desde el punto de vista judicial el Ministerio Público. Bueno, fueron presentados ayer en el Palacio de Justicia, anoche concretamente, 3 de los imputados, los más conocidos, de lo más reciente, que fueron detenidos o por lo menos anunciado oficialmente su detención a comienzos de semana. En este caso, el exministro y expresidente de PDVSA, Tarek El Aissami, el exministro de Finanzas, Simón Serpa, y el empresario Samar López, a quien le vinculan estrechamente en supuestos o presuntos negocios con el exministro Tarek El Aissami. El propio Ministerio Público, a través de su cuenta, lo hizo William Saab, y luego las informaciones en diferentes portales informativos daban cuenta pues de la presentación. Además, ahí estuvo el Ministerio Público para imputarles por varios delitos: legitimación de capitales, apropiación del dinero público, traición a la patria, asociación para delinquir, en fin. De esto se ha hablado y lo ha expresado en forma reiterada el propio responsable del Ministerio Público. La conclusión ante este Tribunal 2, que tiene que ver al parecer con el área de terrorismo, es que estas personas pues continuarán privadas de libertad. Es el primer paso para el desarrollo posterior pues de todo este proceso judicial, donde se renovarán las imputaciones y probablemente entonces se evalúe y se examine para llegar finalmente a una condena que ya el propio William Saab visualizaba que podía estar sobre los 30 años de cárcel. Bueno, esa es la primera noticia y tiene una cobertura, pues, evidentemente en diferentes medios de comunicación social y, por supuesto, aquí en la primera emisión del noticiero de Televen. Pero hay otros temas importantes en esta culminación de la semana. Todo lo que tiene que ver con el proceso electoral y sus vasos comunicantes. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque ayer, desde Washington, el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, confirmaba que ciertamente en su reciente visita al país el presidente Gustavo Petro se había reunido con el más importante o el principal candidato de la oposición venezolana. Es de suponer, eso está de anteojito, como dicen algunos, que fue con Manuel Rosales, como ya desde hace 2 días se había informado vía extraoficial.
Entonces confirmó esa reunión de Petro con Rosales como tal. Pero hizo una observación interesante. Él dice que él no ha perdido y tampoco su gobierno ha desconectadose de María Corina Machado o ha desconocido a María Corina Machado y al resto de los partidos de la oposición. No, incluso Murillo reveló que había tenido contactos privados, probablemente a través de la comunicación telefónica o del Internet, con María Corina Machado y otros representantes de la oposición venezolana. Esto en aras de buscar el entendimiento, la cercanía y bajar las tensiones políticas que se desarrollan en Venezuela desde hace muchísimo tiempo y que han renovadose con el tema político electoral. Entonces, confirmada esa reunión de Petro con Rosales y también los contactos que ha tenido el propio Murillo como canciller o ministro de Relaciones Exteriores de Colombia con María Corina Machado y otros representantes de la oposición política. Pues bien, pero aparte de esto, ha surgido sin confirmación, diferentes portales lo han revelado así, información extraoficial, es que habría registradose probablemente el día martes una reunión en Ciudad de México entre el presidente de la Asamblea Nacional, quien además encabeza la delegación venezolana en todas las conversaciones con los opositores y en la firma del Acuerdo de Barbados, con Daniel Erickson, alto representante del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Esto para hablar, se supone, es un ejercicio por lo pronto de conjeturas sobre el tema electoral, las condiciones y el apego y el respeto al Acuerdo de Barbados. A ello, pues, se le suma el hecho político electoral sobre las condiciones en que deben participar las personas. Y evidentemente habrían intercambiado, si esto se confirma, atención, sobre la inhabilitación de María Corina Machado y que no haya permitido que la profesora Corina Lloris le sustituyera, en fin, todo esto que forma parte de esta intensa controversia que existe alrededor del episodio electoral que se desarrollará como tal, es la culminación el 28 de julio con el evento o la cita electoral. Entonces, bueno, hay que esperar si esto se confirma, pero varios portales por diferentes vías lo dan como un hecho. Mientras tanto, acá en el país hubo reunión y una rueda de prensa, además, del presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, acompañado por observadores electorales. Están de visita en el país, recuerden, entre otros, los integrantes de una misión exploratoria de la Unión Europea. Allí negó Amoroso, cuando le abordaron o le preguntaron en ese sentido, que hubiese habido obstáculos, que no se han colocado trabas para la inscripción de candidatos, pero no respondió clara y definidamente sobre el caso de la profesora Corina Lloris. En todo caso, bueno, es un tema más político para muchos que jurídico, más allá de lo que es la legalidad o la norma legal establecida para los procesos electorales como tal. Lo cierto es que se recuerda que el día sábado próximo, 20 de abril, cierra el ciclo para el proceso de sustituciones de candidatos por otros, si así lo determinaran los partidos, para que estén sus rostros, la figura de ellos en el tarjetón y en la máquina electoral. De todas maneras, bueno, estos días van a seguir siendo muy movidos, en fin, de todas formas hay movilizaciones de diferentes factores de la política nacional, tanto del sector oficial como también de la oposición venezolana en ese sentido. Ayer, por ejemplo, María Corina Machado estuvo en el estado de Yaracuy, en un acto pues político como tal. Bueno, vamos a otro tema que levanta escozor y ha pues generado una polémica entre países, entre gobiernos, más que entre países. El caso de Chile y Venezuela, resulta que se confirma lo que ya se adelantaba y adelantábamos acá en la primera emisión, se confirma que fue llamado a consulta el embajador de Chile en Venezuela. Esto a propósito del debate que se ha abierto sobre lo que considera el gobierno venezolano, y lo dijo el canciller Iván Gil, es el Tren de Aragua, que hablan un poco de que se trata de una invención mediática internacional, y eso lo rechaza el gobierno de Chile. Ayer asumió este caso ya directamente el presidente Gabriel Boric. Por cierto, habló del tema y confirmó el llamado a consulta. Mientras tanto, en Chile también estuvo presente, por cierto, en el funeral de un templo evangélico del teniente Emanuel Sánchez, quien al parecer
habría sido asesinado por una banda criminal integrada por venezolanos. Ya están los 3 detenidos, no se ha establecido claramente si son integrantes o es un brazo del llamado Tren de Aragua, pero ellos consideran en Chile que de alguna forma lo es. Además, allí hizo una serie de observaciones. Hay una carga muy dura sobre el tema de las bandas criminales en Chile. Lo malo es que eso se puede ser permeable también hacia el resto de la población venezolana que se encuentra allí, que fue simplemente a ofrecer su mano de obra, su fuerza de trabajo, en este caso, para conseguir mejores condiciones de vida. Es un limbo, ¿no? Y eso ocurre con los venezolanos en varios países de la América Latina. También desde Chile se supo que el fiscal Héctor Barros, quien hace el seguimiento de la muerte y del asesinato del teniente Ronald Ojeda, confirmaba que la tesis del Ministerio Público de ese país es que la orden, la planificación inicialmente, la orden del secuestro y el posterior homicidio del teniente Ronald Ojeda salió de Venezuela y que tiene motivación política. Esto seguramente habrá de tener en cualquier momento respuestas y repercusión adicional en nuestro país. No hizo señalamientos claros, precisos, cuáles son los presumiblemente responsables de la motivación política para el asesinato de Ronald Ojeda. Seguimos en América del Sur porque está el tema de los que están en la embajada de la Argentina, personas de la cercanía, colaboradores de María Corina Machado, son 6. Al parecer, no hay confirmación oficial, el gobierno de Javier Milei les habría otorgado ya el asilo. Ellos estaban en calidad de huéspedes, como suele decirse. Posteriormente, este proceso se ha ido desarrollando y se solicitan los salvoconductos que tiene que otorgar el gobierno venezolano para que estas 6 personas puedan salir de la sede de la embajada argentina y trasladarse a Buenos Aires ya como asilados, porque el gobierno les habría dado, pero falta toda la confirmación oficial. Esto ha sido difícil porque además hay una tensión particular en las relaciones diplomáticas entre el gobierno de Milei y el gobierno de Maduro. Bueno, retornamos a lo nuestro. Atención con lo del servicio de agua. Anunciaba el Ministerio de la Adscripción, en este caso el Ministerio de Aguas, que comenzaron ayer las maniobras para restituir el servicio que estuvo suspendido por más de 48 horas y afectó diversas zonas de la capital de la República, del estado Miranda y de La Guaira. Bueno, vamos con temas internacionales. Tenemos, por ejemplo, el tema de Ecuador. Ayer México formalmente entregó documentación y denuncia ante la Corte Internacional de Justicia, solicitó que se desincorporara de la Organización de Naciones Unidas al Ecuador por el hecho o por el episodio del asalto a la embajada mexicana en Quito. El proceso sigue y desde luego la controversia como tal. Desde Colombia, pues ya tenemos, y esto sí tiene que ver con Venezuela, es que hoy ya están en el país aparentemente desde el miércoles los representantes del gobierno de Petro y desde ayer estarían los del Ejército de Liberación Nacional para realizar por algunos días, al parecer, una reunión extraordinaria para ver si se puede descongelar el proceso que está paralizado, el proceso de paz y de conversaciones entre el Ejército de Liberación Nacional, Grupo en Armas y el gobierno de Colombia. También se conoció ayer mismo desde Colombia de un ataque a un puesto policial de parte de las disidencias de las FARC. Nos vamos ahora a Bolivia. En Bolivia tenemos que se declara en emergencia Evo Morales y parte de la organización política a la que pertenece, porque consideran que se está creando un ambiente para inhabilitar su aspiración a ser nuevamente candidato a la presidencia de la República de Bolivia, y advirtió a los militantes de su partido político, el MAS, que estuvieran alertas para probablemente, aun cuando no se dice en forma explícita, pues tomar las calles para protestar si se registrara en la instancia judicial correspondiente la inhabilitación para que participe en un nuevo proceso. Retornamos a la Argentina, pero esto es una declaración de la Cámara de Casación Penal que declara a Irán como gobierno terrorista y le atribuye responsabilidad a través del grupo armado sobre el que ejerce influencia Hezbollah en aquel famoso atentado al edificio de la AMIA, que era un edificio de concentración de la comunidad judía en Buenos Aires, que es muy grande, y también ataques a la embajada de Israel. Esto da pie, esta sentencia que pudiera incluso internacionalmente
tomarse algún tipo de iniciativa o acción en la responsabilidad del gobierno iraní en estos actos terroristas. Bueno, deportes. ¿Qué tenemos en deportes? Ayer hubo partidos de la UEFA Europa League, que es la instancia que le sigue a la UEFA Champions. Bueno, en este caso, sorpresa. En Inglaterra, el Atalanta de Italia le ha ganado en este partido de vuelta de cuartos de final 3-0 al Liverpool. El Bayer Leverkusen de Alemania, con el fenómeno Xabi Alonso como director técnico, triunfa sobre el West Ham United de Inglaterra, 2-0. El Benfica de Portugal triunfa sobre el Olympique de Marsella. Y otra sorpresa, pero en Italia se enfrentaron dos equipos de ese país, Roma y AC Milan, y resulta que la Roma le ha ganado en este partido de ida, el primero de ellos, a su competidor, en este caso, pues el AC Milan.